Basado en la clase, documento proceso y las reglas establecidas, voy a relatar los detalles del documento proporcionado. Nombre del documento. Consulta en línea al RENIEC. Tipo de documento. Origen. Fuente de información. Recopilación directa. Finalidad del proceso. El documento tiene la finalidad de verificar los datos de un ciudadano por parte de la Fiscalía de la Nación para su uso interno y no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros. Usuarios destinatarios, interno, para uso de la Fiscalía de la Nación. Análisis de impacto a la privacidad. Presencia de datos personales, sí. Necesidad de PIA, sí. Datos personales por categoría. Datos de carácter identificativos. Nombres, apellidos, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil. Datos de características personales. No se especifican más allá del sexo y estado civil. Datos económicos, financieros y de seguros. No aplicable. Datos de carácter social. No aplicable. Datos sensibles. No aplicable directamente, pero se podría inferir el estado de salud fallecimiento. Base legal para el tratamiento. Obligación legal. Medidas de protección necesarias. Las medidas no se especifican en el documento, pero deberían incluir controles de acceso, cifrado y otras medidas de seguridad de la información. Riesgos para la privacidad identificados. Divulgación de datos personales sensibles, riesgo de uso indebido de información, posible afectación a la privacidad del individuo por manejo incorrecto de la información de su estado de salud. Transparencia y acceso. Aplicabilidad de transparencia pasiva. No. Aplicabilidad de transparencia activa. No. Excepciones a la transparencia. Datos personales sensibles y confidenciales que pueden ser considerados como información reservada o confidencial, y la información relacionada con el estado de salud de un individuo está especialmente protegida. Generación de versiones públicas. No aplicable, dado que el documento es para uso interno de la Fiscalía y contiene información sensible. Método para generar la versión pública. No aplicable. Clasificación de información. Nivel de acceso, confidencial. Base para clasificación. Ley de transparencia, LPDP, u otra ley específica que regula el uso de datos personales por parte de las autoridades públicas. Es importante recalcar que este análisis es preliminar y está basado en la información proporcionada y el conocimiento común de GPT. Para el análisis de impacto en la privacidad del documento, consulta en línea al RENIEC usando el comando intimidad. Se tomarán en cuenta los riesgos identificados y se aplicará un enfoque basado en los riesgos a la privacidad, así como una evaluación del interés público. Análisis de impacto a la privacidad. Riesgos identificados para el titular del dato. Exposición de datos personales sensibles relacionados con el estado civil y el fallecimiento, lo cual podría llevar a un uso indebido de la información y afectar la dignidad y privacidad de la persona o su familia. Medidas de mitigación. Implementación de controles de acceso estrictos, cifrado de datos y políticas de privacidad claras para asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder a la información por razones legítimas y con el menor alcance posible. Evaluación de efectividad, revisión y auditoría periódica de las medidas de protección de datos para asegurar su efectividad y el cumplimiento de las leyes pertinentes. Test de interés público. No parece haber un interés público significativo en divulgar la información personal contenida en este documento, dado que está relacionada con datos delicados de un individuo y no aporta a la comprensión de actividades del Estado o al bienestar general. Por lo tanto, en base al análisis realizado y los riesgos potenciales identificados, se justifica la protección de la información personal contenida en el documento. Consulta en línea al RENIEC bajo las leyes de privacidad aplicables y los principios de protección de datos personales. Revaluando el test de interés público para el documento, consulta en línea al RENIEC. Con la consideración de que la persona en cuestión pueda ser una figura pública o políticamente expuesta, el enfoque cambia significativamente. Test de interés público. Interés público en la supervisión de funcionarios. Si la persona mencionada en el documento cumple un rol público importante, puede existir un interés legítimo por parte de la ciudadanía en la supervisión de sus actividades y estado, particularmente en relación con asuntos de transparencia y rendición de cuentas. Transparencia en la administración pública.
La información sobre los funcionarios y su estado puede ser relevante para evaluar la integridad de los procesos administrativos y la continuidad de las funciones del Estado. Privacidad versus rendición de cuentas. Debe haber un equilibrio entre la privacidad individual y el derecho del público a estar informado sobre asuntos que puedan influir en la gestión pública y la confianza en las instituciones. Sin embargo, incluso en el caso de las personas políticamente expuestas, los detalles íntimos de su vida privada, como el estado de salud o circunstancias personales, deben manejarse con cuidado para no vulnerar los derechos de privacidad. La divulgación de información debe ser proporcional y limitada a lo que es estrictamente necesario para satisfacer el interés público sin infringir los derechos personales. Por ende, si bien hay un mayor nivel de escrutinio público para los funcionarios, cualquier divulgación debe seguir siendo justificada y limitada a la información que tiene relevancia directa para sus funciones públicas y la gestión estatal. El hecho de que alguien sea un funcionario no elimina automáticamente su derecho a la privacidad en asuntos no relacionados con sus funciones oficiales.